iglesia, primeramente dar las gracias a toda la iglesia, darle gracias al Señor por traerme aquí en esta tarde para compartir este culto juntamente con vosotros. Y decir de verdad que esta iglesia la tenemos en nuestro corazón. Amén. Porque sabemos que es una iglesia de Dios, donde se predica la palabra, donde se trabaja para que la palabra llegue a la alma y la obra del Señor siga hacia adelante. Pues bueno, la verdad que no sé por qué llevo toda la tarde un poquillo nervioso. Llevo toda la tarde un poco nervioso, pero bueno, la verdad que voy a intentar transmitir lo que el Señor ponía en mi corazón. Hace ya bastantes días que el Señor ponía un mensaje en mi corazón y bueno, ahí preparándolo un poco, esta mañana he terminado de prepararlo y quiero compartirlo con la iglesia. Amén. Bueno, la palabra se encuentra en el libro de Jueces, capítulo 11, del texto 1 hasta el 11 vamos a leer. Ya leer la palabra en el nombre de Jesús. Dice así. Jueces 1, ¿verdad? Jueces 11, 11, 11. Vale, perdona. del 1 al 11. Ya lo tenemos. Jefté Jaraíta era esforzado y valeroso, era hijo de una ramera, y el padre de Jefté era Galad. Pero la mujer de Galad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de su hermano y habitó en tierra de Tob. Y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció, andando el tiempo, que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté: ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galad: ¿no me aborrecisteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: por esta misma causa ahora a ti, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros a pelear contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová lo entregare delante de mí, seré yo vuestro caudillo. Y los ancianos de Galad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciésemos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Amén. Hasta ahí vamos a dejar la lectura de la palabra del Señor. Iglesia de Dios. Antes de empezar en el mensaje, hablar un poco en esta tarde de Jefté, pero decir que Jefté es un hombre de los cuales la Biblia no menciona mucho. Si no recuerdo mal, el libro de los Jueces le da 3 capítulos a Jefté. Y luego ya no se vuelve a hablar de Jefté hasta que el autor de la carta a los Hebreos lo menciona. Si no recuerdo mal, ya no han mencionado la palabra del Señor Jefté. Pero lo que me llama la atención de Jefté, que a pesar de tener solo 3 capítulos en el libro de los Jueces, el autor de la carta a los Hebreos lo recuerda y lo mete juntamente con los hombres de la fe, con estos grandes hombres, con estos patriarcas, los grandes hombres de los que habla la Biblia, los mete en ese mismo grupo. Y eso me dice que a pesar de que solo se hable de él en 3 capítulos del libro de los Jueces, fue un hombre grande en la fe y un hombre grande de Dios.
Gesté dice la Biblia, como bien hemos leído, que era esforzado y valeroso. Y es que la palabra del Señor nos enseña a que seamos esforzados y valientes continuamente. En el tiempo que estamos tenemos que esforzarnos mucho por alcanzar aquellos propósitos que tenemos. Tenemos que seguir esforzándonos, iglesia, a pesar de que a veces nos cueste más trabajo, a veces nos cueste menos trabajo, pero en el esfuerzo hay bendición. La palabra del Señor dice: esforzaros por alcanzar esto, esforzaros por alcanzar el reino de los cielos, esforzaros por todo aquello que tenemos que esforzarnos para conseguir. Pablo dice: he corrido la carrera, he ganado la batalla, he llegado a la meta, por lo tanto me espera una corona de vida. Ahí vemos el esfuerzo de Pablo. Pablo estaba muy a gusto, vivía muy bien, vivía dentro del Sanedrín, era un hombre que estaba económicamente bien, pero por amor a Cristo, como dice en su palabra, todo lo tuvo por basura. Y ahora la vida de Pablo cambió en una vida de esfuerzo y de sacrificio. Pablo se tuvo que esforzar mucho. La palabra nos dice que tenemos que ser esforzados. Y Gesté era un hombre que se esforzaba. Pero también dice que era valiente. Y es que la palabra del Señor también nos dice que tenemos que ser valientes, iglesia. Amén. La palabra del Señor nos dice que el cielo sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. De hecho, en el libro de Josué le dice: esfuérzate y sé valiente. Se lo dice 3 o 4 veces, creo que 3 veces, si no recuerdo mal, en 6 textos. Se lo dice 3 veces. Esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué le dice que se esfuerce? ¿Por qué hace tanto hincapié en que se esfuerce y que sea valiente? Porque Jesús tenía que coger una carga que antes no llevaba. Tenía que coger una carga de Moisés, como todos sabemos, había partido con el Señor. Y ahora le tocaba a él hacer el trabajo que había hecho Moisés. Por eso le dice: esfuérzate y sé valiente. El trabajo de Moisés no era fácil. Era conducir a un pueblo muy numeroso y duro de servir, como dice la Escritura. Entonces se tenía que esforzar mucho y ser muy valiente. Jesús tenía que entrar a la tierra prometida. Tenía que conquistar un territorio que ya estaba habitado. Tenía que luchar contra los ejércitos y contra los reyes. Iglesia del Señor. Y eso no era fácil, porque Jesús no tenía un ejército de lucha. Tenía a un pueblo que había sido esclavo durante toda su vida. Un pueblo que no sabía luchar, pero tenía algo más. Tenía al Señor de su lado. Iglesia del Señor. Estamos en unos tiempos donde tenemos que ser esforzados, donde tenemos que ser valientes. Y a veces pareciera que no tengamos mucho. Pareciera que como Josué no tenía ese gran ejército para luchar contra otros ejércitos, pareciera que no tenemos mucho. Pero te digo algo en esta tarde: tenemos a Dios de nuestro lado. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él nos va a librar de las batallas más grandes que tengamos. Pero tenemos que esforzarnos y tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes, porque en el mundo tendremos aflicciones. Pero tenemos que confiar en el Señor, porque Él dice: yo he vencido al mundo. Esfuérzate y sé valiente como Gesté. También dice que era hijo de una mujer ramera. Era esforzado, era valiente, pero era hijo de una mujer ramera. Y esto me hace pensar que Gesté sufrió mucho. Sufrió un rechazo durante muchos años de su vida. Sufrió un rechazo de su hermano, de su madrastra. Sufrió un rechazo de los ancianos, como bien hemos leído. Sufrió el rechazo de todo el mundo por algo que él no había causado. Porque Gesté no tuvo la culpa de ser hijo de una ramera. Gesté no había elegido el ser hijo de una ramera, Iglesia del Señor, pero sufrió el rechazo. ¿Qué quiero decirte con esto? Que hay a veces que sin ser nosotros las consecuencias que vamos buscando, a veces nos vienen las aflicciones, a veces nos viene el rechazo. Pero Iglesia del Señor, confiamos en el Señor, que Él nos puede sacar de todo eso.
Él durante muchos años seguramente que no sintió el amor, el calor y el cariño de una madre, porque vivía con el padre, vivía con su madrastra y con los hermanos. Y hemos leído que lo rechazaban, que lo echaban fuera. Gesté sufrió mucho, por mucho tiempo, por algo que él no había causado. El vacío que había en Gesté, no había quien lo pudiera llenar. Pero Iglesia del Señor, hay a veces que hay vacío en nuestra vida que no nos puede llenar nada de este mundo. Hay heridas del pasado que no las puede sanar nada de este mundo ni nadie. Pero te digo algo, tenemos un Dios que restaura, tenemos un Dios que sana las heridas, tenemos un Dios que Él viene a nuestra vida y viene haciendo la obra por completo. No tenemos un Dios que hace la obra media, tenemos un Dios que hace la obra por completo. Quiero contar una historia de un padre y una niña. Hubo un hombre que, al igual que el padre de Gesté, que Galá, tuvo una relación con una mujer, y a causa de esa relación, esta mujer quedó en estado. Este hombre se marchó a su casa y nunca más quiso saber de esta mujer. Pero todos los días la vio, porque esta mujer estaba vendiendo en la calle, estaba padeciendo, estaba sufriendo, estaba buscándose la vida, vendiendo 4 naranjas, 4 frutas, vendiendo lo que podía, porque esta mujer estaba sola en el mundo. Este hombre la veía todos los días, este hombre veía como su tripa crecía cada día, Iglesia del Señor. Y este hombre sabía que lo que venía en camino era suyo, pero este hombre nunca se preocupó por esa mujer. De hecho, esta mujer dio a luz, trajo una niña al mundo. Y esa niña el padre la veía todos los días porque la madre tenía que llevársela para poder sustentar la iglesia, para poder buscarse la vida, para poder darle de comer y para poder comer ella. Iglesia del Señor, este padre la vio y nunca se conmovió, nunca se le movió la conciencia, nunca se interesó por ella. Sentía desprecio, rechazo, tenía rechazo hacia esta niña y esta mujer. Pero resulta que un día esta madre murió y esta niña se quedó sola. Una niña pequeñita se quedó sola. Una niña que seguía andando por la calle, que seguía viviendo de las limosnas y que seguía pasándolo muy mal. Esta niña, al igual que Gesté, no decidió ella el vivir de esta forma. Ella no decidió vivir así, estar en el mundo de esta manera. Esto fue todo a causa de algo que ella no había buscado. Pero resulta que cuando la madre muere, se la llevan a un orfanato. La adoptan una familia. Esta niña empieza a cambiar su vida. Esta niña empieza a estudiar. Y esta niña llega a ser una gran estudiante, se saca una buena carrera. De hecho, que esta niña sigue creciendo y empieza a trabajar en una empresa. Esta niña fue creciendo inmesuradamente, iglesia, de tal manera que esta niña se hizo la directora de esa empresa. Cuando ese padre vio a la niña que era la directora de la empresa, entonces iba diciéndole a todo el mundo: esa es mi hija. Ahora sí quería que fuera su hija. Ahora sí la miraba con agrado, porque ahora era la jefa, por así decirlo, era la que mandaba en la empresa. Iglesia del Señor. ¿Qué pasa? Muchas veces tenemos el rechazo de la sociedad. Los hijos de Dios es así. Muchas veces tenemos el rechazo incluso de la familia, de las amistades. Somos rechazados porque no nos ven como a ellos, iglesia. Pero te digo algo, en un tiempo cambiarán la visión que tienen. Yo tengo fe de que mis familiares que no conocen al Señor los conozcan, que mis amigos que no conocen al Señor los conozcan, y cuando ellos los conozcan y estén en la misma posición que hoy estamos nosotros, nos van a ver como el Padre vía a esa niña. Ahora sí van a querer cuentas con nosotros, ahora sí van a querer decir que somos sus amigos, ahora sí van a decir que somos sus familiares, porque nos van a ver como tal. Amén. Amén. Iglesia del Señor,
Esta niña sufrió mucho, pero luego tuvo su recompensa, porque el Señor no se olvida de nadie. Esta niña no decidió vivir así. Sin embargo, por circunstancias de la vida, tuvo que tener esa infancia, tuvo que tener ese rechazo, ese desapego, pero en un tiempo el Señor la bendijo y el Señor la hizo subir como la espuma, donde ya todo el mundo la veía de otra manera diferente. También hemos visto, iglesia, que cuando Jefté, después de ser rechazado, hemos visto que el pueblo de Israel tuvo problemas. Jefté se marchó de su casa porque lo echaron al anciano. Se marchó de su casa y se fue a una tierra llamada Tob, donde hemos leído que allí se juntó con hombres ociosos y salía con ellos. Se puso en el mismo grupo que ellos. Jefté, aquel que era esforzado y valiente, esforzado y valeroso, se juntó con gente ociosa, gente que no servía para nada. La palabra ocioso significa que no da fruto, que no sirve para nada, iglesia, que no hace nada, por así decirlo, un opaco. Jefté se unió a ese grupo, pero vino el tiempo y pasando el tiempo, dice la Escritura, que el pueblo de Israel entró en guerra. Vinieron los de Amón, los amonitas, y hicieron guerra contra el pueblo de Israel. Y entonces los ancianos recapacitaron y dijeron: ¿qué pasa? ¿Nos van a vencer? ¿Qué podemos hacer? Y se acordaron de que Jefté era un hombre esforzado y era un hombre valeroso, un hombre valiente. Y dijeron: vayamos a por Jefté y traigámoslo para que él pelee las batallas con nosotros. Fueron allí a la tierra de Tob y le dijeron: Jefté, ven con nosotros, será nuestro jefe, será el caudillo de Israel y lucha contra los amonitas. Ahora Jefté está en un compromiso, porque Jefté dice: no fuisteis vosotros los que me desechasteis, los que me echasteis de la casa de mi padre, ahora venía que yo os ayude a vosotros. Tenía un compromiso con su amor propio, con su orgullo, o con lo que debería de hacer. Jefté se encontraba en una situación, imagínate tú, donde podía vengarse, ahora podía vengarse de estos rechazos que recibió durante tanto tiempo, de este abuso, de que lo echaron hasta de la casa de su padre. Tenía la ocasión y la oportunidad de haberse vengado. Pero ¿qué significaría esto? Si se hubiese vengado, Jefté hubiera vivido toda su vida con esos ociosos en la tierra de Tob. Pero ¿qué pasa, iglesia? Jefté optó por ayudar a los ancianos. ¿Y qué conllevó esto? Esto conllevó a que los perdonaran. Y es que cuando perdonamos sentimos alivio en nuestra vida. Cuando perdonamos crecemos espiritualmente, iglesia del Señor. ¿Qué pasó? A causa del perdón, de no vengarse y decidir perdonar, Jefté fue con ellos a la batalla, venció y durante 6 años fue el juez de la iglesia. Fue algo maravilloso, de algo que no servía para nada, que estaba allí en la tierra de Tob con ociosos, que no hacía nada en todo el día. Fue el caudillo de Israel, fue el que venció a los amonitas, fue el que lo echó fuera, iglesia. Y es que hay a veces que te pueden tener en poco, pero te digo algo, como bien te he dicho antes, si eres esforzado, si eres valeroso, iglesia del Señor, porque ese trabajo, en estos momentos, ese trabajo fue de Jefté, pero ahora, en la actualidad, ese trabajo es de la iglesia. Tenemos que luchar, no podemos quedarnos ociosos, no podemos parar. No podemos quedarnos en la tierra de todos con ese grupo de ociosos. Tenemos que perdonar y salir a la batalla, a pelear por aquellos que queremos y amamos. Amén. Amén. Tenemos que salir a por ellos, iglesia, porque eso nos va a hacer crecer espiritualmente. Jefté decidió perdonar y crecer. No decidió vengarse y quedarse en la tierra de todos. Amén. O buena iglesia. Hasta aquí el consejo
me había puesto en mi corazón. La verdad que he intentado ser breve, estamos en feria, he intentado ser breve, pero como digo, yo digo esto siempre en mi iglesia, espero que te haya hecho bien, guárdalo en tu corazón, que viene de parte del Señor. Y recuerda que tenemos que ser esforzados, que tenemos que ser valientes, y aunque a veces recibamos el rechazo de la gente, no te preocupes, porque aunque tú no lo hayas causado, las cosas vienen. Por eso dice Cristo, Pedro os han pedido para zarandeados como a trigo, pero yo he rogado que tu fe no decaiga. Así que vamos a confiar que Él está rogando al Padre para que cuando vengan esas acusaciones, para que cuando vengan esos rechazos, nuestra fe no decaiga, sino que sigamos luchando la buena batalla. Y cuando nos encontremos como que esté, porque a todo cristiano le puede pasar que en algún momento de su vida se encuentre un poco ocioso, sin ganas de hacer nada, sin ganas de trabajar y sin ganas de seguir luchando, recuerda que no podemos quedarnos estancados. Tenemos que crecer espiritualmente. No decir, bueno, yo ya he cumplido 18 años en el espíritu, ya soy mayor de edad, ya me quedo aquí. Hay que seguir creciendo. Amén. Porque en el espíritu no hay medida. Hay que seguir creciendo. Gracias al perdón de Jesús, que perdonó a los que lo rechazaban, creció y fue juez de Israel durante 6 años. Pues bueno, hasta aquí la palabra del Señor. Deciros que estoy contento de poder compartir este culto con vosotros, iglesia. Ya se me han pasado un poquillo los nervios, la verdad que voy a tener que venir. No sé, he venido otra vez y no me he encontrado tan nervioso como hoy. Pero bueno, supongo que esto cambia un poco bueno. La verdad, que el día que se pierda eso, como que no tiene gracia. Estoy contento, daros las gracias por invitarnos, daros las gracias por acordaros de nosotros. Yo sé que os acordáis, que nos lleváis en vuestras oraciones, lo sé por fe, igual que nosotros nos acordamos de vosotros.